Bienvenidos de vuelta a otro gameplay Loco Tumor. Vamos con L.A Noire. A ver, esperen, voy a mover un poquito esto. Creo que ahora sí, ahora sí. Vale, estoy aquí de nuevo en L.A Noire después de unos cuantos días. Estamos en el siguiente capítulo del Destino Manifiesto. Después de haber hecho un caso medio raro que creo que me van a joder por haberlo hecho. O sea, hemos dejado escapar a uno de los criminales. Bueno, no era tanto criminal, pero me imagino que nos van a joder por eso. Así que aquí vamos. Ok, no sé si está mal el juego porque ahí está un poquito bugueado. Earl Phelps, a shooting at the 111 Club, ¿Tiroteo? 6232 Hollywood Boulevard. Sounds like a homicide beef. Two of the dead guys caught in the crossfire were carrying Army surplus morphine. Get over there before homicide tramples all over the place. ¿Llevaban We already morfina? cleared that up. Judge in Pasadena took the big sleep yesterday. He had a personal stash of 20 cigarettes. ¿En serio? Appears we didn't get all of it. Joder. Vale. Morfina. You look like you were a big pain in the Pues neck. vamos a tener que ir allá. Put 'em down Vamos. my sap. Parece que los casos de morfina no han acabado. We can't seem to put this morphine to sleep. La verdad es que no. Dead judge. It's not good. No es nada Everyone bueno. has their vices. Even you, Phelps. Sí, lo que tú digas. Vale, este es la oficina del antivicios, Jefe, quería hablarle de usted. Quería que si me pudiera cambiar de compañero. Este compañero es una Get mierda. over to the crime scene and see what you can turn up. Vaya, me van a joder por eso. Vale, está bien, vamos a una vez al lugar de los hechos. A ver si nos pueden decir qué carajo acaba de pasar, porque esto ya es pasarse. A ver, ¿por dónde está la salida de este lugar? Joder, es que no sé por qué me quinceo mucho. Por acá ahí está la salida, ¡vamos! Pero antes, como me encanta ver, solo tengo que ir a ver si hay... ¡Ajá! Aquí hay otro casito para mí. Lo bueno es que los casos callejeros la verdad me agradan mucho. No me digan por qué, pero me agradan. ¡Venga! Compañero, que no me acuerdo su nombre porque sé muy bien que seguramente me van a cambiar de compañero. Lo siento si el audio está mal o no sé, pero es que literalmente no sé cómo poner bien el micrófono. Y Parker hostia, and puta. Green are going toe-to-toe for the top job. There's a change in the wind. About time. This wind will be like a tornado, Phelps. Parker's got a puritanical streak. You never know we'll get swept up in a thing like that. ¡Uy! ¡Hostia! Amigo, ¿qué carajo te pasa? ¡Verga! No sé qué me pasa hoy, estoy un poquito descolocado o qué carajo porque no estoy manejando bien el carro. Ay Dios, estoy loco. Make a right turn. ¿A la derecha? Take the next right. Ok, ahorita lo hago. Ah, Keep going straight. vale, pero ahora ¿por dónde? Si solamente quiero ir a un caso callejero. ¿Saben por qué carajo siempre prefiero que vaya otra persona a hacer esto, a que conduzca? Porque no sé conducir bien y en este juego te quitan dinero y aunque tú no tienes dinero a hacer esto. No, en serio, te quitan bastante dinero y te joden bastante si es que tienes toda esta mierda. Confidentes. O sea, de la policía que hacen todo eso. Detective Phelps, LAPD. What's going on here? This joker was trying to tail one of our patrons and I'm a reporter, you idiot! Un I'm periodista. doing a feature for the Examiner, and that patron I was following is a red under investigation by the feds. Where is he now? Parking lot. His is the blue Talbot. Say, how about an exclusive when you bring him back? Shove off. You won't be filing your story today. I'll check this out. Púdrase. Vale, creo que vamos a tener la precaución, ¿no? Sneaky bastard. Oh, I'm gonna enjoy this. Sí, pero algo me dice que vamos a tener que hacer una persecución en coche. Es que algo me lo dice. Si está en un coche azul, significa que voy a tener que perseguirlo. Y no me gusta hacer eso, en serio no me gusta. Sí, ahí está su coche. De ley vamos a tener que perseguirle, ¿verdad? LAPD, sir. ¡Lo sabía! Word? ¡No hagas esto! ¡Ay! Well, that's an admission of guilt if I ever saw one. ¡Uy, qué cochazo! He's not getting away that easy. ¡Vamos! Miren este cochazo, está hermoso. ¡Vuelve aquí, amigo! ¡Ay! ¡Ven acá!
¿Por qué siempre se te cae el sombrero? A mí no se me cae tanto. ¡Verga! ¡No veo! ¡Ay, Dios! Step on it, huh? Just give me a little closer. ¡Toma, huevón! ¡Apúrate! Que me rompes el coche bueno. Destruir este coche sería un crimen, créeme, lo sé yo. Let's see how fast he runs on bare rims. Intento. ¡Mierda! ¡Hostia! Ay, Dios, no sé si es que pasa algo con mi mando o algo. Es que me siento un poquito raro. A ver. I can't take the shot from here, Cole. Dispárale, mierda. Ay. Put your Manos hands in the arriba, air. maldito hijo de puta. Veamos qué es lo que ha pasado. This is harassment. Understand? My politics are nobody's goddamn business. Oh, but my genial. own. ¿Por qué algo me dice que este es un... ¿Cómo se dice esa palabra? No demócrata, sino... No, ¿cómo era? En esa época estaban haciendo algo con los que no les importaba el dinero, no me acuerdo cómo se llaman, perdonen si es que estoy un poco mal con mi tema de historia. Es que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, lo siento, es que mi tema de historia se me está desfasando un poco. Capitalistas, no, los capitalistas son los que son buenos. Club 111, 16 y 29 de la tarde. No, espero que sea mi compañero antiguo, por favor. Makowski. Phelps, back again. Ya han pasado homicidios. Over by the bandstand. You can see what's left of the owner, Eddie McGoldrick, 26, former Marine. I know Eddie McGoldrick. He was a non-com in my old unit. I'm sorry to hear that, Cole. Waitress said he recently came into some money and bought the club. Who are the other Vics? 2 musicians, Biddleston and Bow. And get this, they used to be in a 4-piece, but the trombone player and the drummer OD'd. Don't tell me. Oh, Dios mío. Lamont and Tyree? We've met the rest of the band. Now they're a no piece. Ay, oye, no te burles, Mind que if no we ves take que a son look around? gente. Be my guest. You might want a word with the hostess, too. I'll keep her company until you're ready. Está bien, gracias. Será mejor que investiguemos qué ha pasado. Oh, Dios mío. Must have pumped a dozen rounds into him. Certainly sends a message. Sí, se notaba a leguas. Mira cómo está. ¿Por qué alguien mataría a un tipo así? When you're ready to have a civil conversation, we can A ver try qué tenemos aquí. Una botella de cerveza que no tiene cerveza. Lógico. Y otra botella más, pero sin cerveza. Venga, ya, este es un bar. ¿Por qué no hay cerveza? No voy a hablar con ella todavía. Quiero investigar. Quiero investigar un poco el lugar antes de hablar con los testigos. A ver, aquí hay algo. Otra cerveza, otra botella sin alcohol. Y un cigarrillo. No creo que me dé importancia el cigarrillo. No hay para conseguir huellas dactilares o... ¿cómo se llama la palabra? ADN. Well maintained. Custom case. Someone cared for this instrument. Sí, se nota, pero ¿por qué no está tan acribillado? Se suponía que aquí habría sucedido algo, ¿no? Este creo que no me dice nada. What's that click? Espera, ese clic. Eso fue raro. ¿Tiene algo? ¿Otra vez? A ver... Eso tampoco me ayuda. ¡Ajá! ¡Ay, Dios! Trick. Case must have cost more than the trumpet. Sí, eso parece raro. Vale, aquí hay un ticket. ¿De qué es el ticket? Blue Room. Pase gratuito. We should follow up on the musician angle. ¿Qué hacía en el Blue Room? Y una jeringa. He kept his stash close at hand. La morfina. Malditos locos. ¿Hay algo más que pueda investigar aparte de esto? No, solamente esto. Ok. Veamos qué más puedo encontrar.
Parece ser que toda la banda la han acribillado. Quiero investigar al tipo. Never the same, are they? Whipplestone. Oh, Dios. Las caras están bien hechas, pero los cuerpos están hechos una mierda. A ver qué tenemos aquí. Parece que ser que no estaba casado. Pobre hombre, no dejó herencia. ¿Qué tenemos aquí? Otra morfina. Es del ejército. Me lleva. Veneno soluciona el trato de morfina. Sí, es del ejército. ¿Por qué lo tienen todavía? Ya lo había quitado del mercado. Do we have a news source, or is this coming from what's left in circulation? Tal vez tengas razón. Tal vez qué es lo que queda de la circulación después de haber derrotado al que lo proveía. A ver, el otro brazo, ¿hay algo? Lo malo es que está puesto con todas las mangas, así que no podemos saber si es que era distribuidor o era consumidor. Parece ser que aquí están las... ¿Cómo se llaman estas cosas? Son... tabaco. Dozen Cigarrillos, packs to a valor. carton. 100 cartons or more. Looks like a couple of months' supply. Un par de meses. Esto es raro. Y una metralleta, pero aquí solamente faltan... Aquí faltan 2 metralletas. These look brand new. Never fired. They haven't been degreased yet. Sí, me parece We raro. could check on the serial numbers. Is this guy hunting for bear? Look at these things. They're BARs. You get the odd guy who sneaks one of them home from the war. How did he get 3 of them? Sí, es difícil conseguir esas armas. Army ¿Cómo pudieron surplus conseguir? morphine, Army surplus weapons, Army surplus valors. Sound familiar? We should get back to the station and check the details of what exactly was lifted from that ship. Ok, robo de coctita, reunión de los detectives, confesión de Hollywood. Ok, pero quiero hablar con la camarera antes. Ma'am, I'm Detective Phelps, Administrative Vice Squad. Welcome to the 111 Club, Detective. Sí, Feels like I've had half the LAPD in here today already. lo sé, señora, lo sé. Camarera, aunque no nos dicen su nombre, ojos azules, 26 años, castaño, mujer. Camarera del Club 111. Tiroteo del Club 111. Any idea who did the shooting? No idea. It was my day off. If I had been here, honey, I'd be full of holes just like the others. Me estás mintiendo, estás mirando hacia otro lado. ¿Y por qué una camarera que dice que es su día libre está aquí vestida con el traje de su trabajo? Y miren cómo mira hacia arriba, maldita sea, me estás engañando. You want to level with me, miss, before we start taking an interest in you. This place has been on the slide for years. Eddie turns up, buys the club, then we start getting visits from tough guys. Next thing you know, we have the St. Valentine's Day Massacre. Are you getting the picture? Sí, más o menos, que el nuevo dueño estaba metido en cosas turbias. Conocimiento de MacDuff. Tell us about Eddie. Eddie didn't know a thing about running a nightclub. He came into some money and waltzed in and bought the place. The previous owner thought all his Christmases had come at once. Parece que me dice la verdad. La manera en cómo lo dijo fue rápida y precisa. Y no está mirando hacia otro lado ni nada. Creo que dice la verdad. Where do you think he got the money? My guess was that he was selling the sort of quality product that you don't need to advertise. Sí, morfina, me imagino. Thank you for your help, ma'am. Eddie was in over his head, but he was a decent boss. ¿En serio? ¿Era un buen jefe? Bueno. Creo que sería buen momento de investigar el Club Jazz para poder saber qué es lo que ha pasado ahí, porque si está metido este bar, tal vez el otro bar también esté metido en esas turbias. ¡Joder! Todavía no he investigado aquí, ¿verdad? No investigue aquí, me lleva. Este es el juez, ¿no? Este es el juez que estaban diciendo. Bad luck, Eddie. Okinawa couldn't kill you, but knowing the wrong people in this city. Sí, este es su compañero. Es el compañero de Okinawa. Joder, Pills. A veces es una mierda ver a tus viejos compañeros muertos. No, es en serio, es una mierda. Parece que no puedo ver si tenía marcas de drogas. Tampoco tiene nada por aquí. Ni tampoco por aquí. ¿Tenía esposa? Genial. Nuestro compañero nunca se ha casado. Me lleva el diablo. Ay, Eddie. Idiota de mierda. ¿Una caja fuerte? They
didn't even try to crack the safe. Eso es cierto. No han robado el dinero, hay ahí documentos, un arma y no sé qué sea esa caja que está ahí. Creo que son las balas. Creo que esto era más una venganza personal que por dinero, ¿ah? O sea, la hicieron parecer un robo matando a toda la gente, pero lo que no vinieron a robar no fue el dinero, sino creo que era una venganza o creo que una batalla de bandas por distribución de morfina. Es lo que creo yo. Bueno, vamos a ese bar. Todavía no podemos llamar a nadie, así que... You know the way. You can drive. Vamos al Blue Do we Run. know where we're going? Al Blue Run. Vamos al Blue Run, a ver qué nos puede decir ese lugar. Súbele. A ver si nos puede decir qué carajo ha pasado en este lugar. O quién estará implicado en el Blue Run. Blue Run, 17 y 19 de la tarde. Ok, amigo. Tendremos que ver qué ha pasado. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? He venido muchas veces, por lo que veo, pero por una rusa. Así que literalmente que estemos peleando contra gente en otro país ahorita no es buena idea que esté viendo otro de otro país. Hola, ¿cómo está? Take a break, boys. We would like them to stay, Miss Lickman. We're making inquiries into the recent deaths of 4 musicians. Since when have the police cared about dead black men? Good point. Desde que estoy a cargo. What we care about is 2 tons of Army surplus morphine showing up on the street. If you care about working in this town, you better give me something on Biddleston and Bow, or their knucklehead buddies Tyree and Lamont. And this is your idea of making inquiries under Sturmführer? Ah, genial. Le habló en I've told otro you idioma. 1,000 times about speaking that German gibberish. Oye, 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 no, 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 no. How about you get a drink while I see ¿Sí? this? Tómate una copa. Yo te invito. Te invito a la copa. Pero por favor, no hagas más problemas que nos pueden joder los policías Will por you esto. sit down? Sí, claro. Why antagonize him, Elsa? You know what he's capable of. Es alemana, no Ask your rusa, questions, maldito Elsa. idiota, soy You have estúpido. work to do. Ok, Elsa Lynchman. Ojos verdes, 30 años, castaño, mujer. Exiliada alemana y cantante de jazz. Vale, lo siento si es que me confundí que es rusa. Perdonen, por favor, que después ahorita seguramente en Twitter me joden por... Ay, es que no sabe diferenciar entre rusas y alemanes. Es un racista. Pues me van a joder por eso seguramente. Algún día seguramente. Ya vale. Morfina del ejército. People are dying of overdoses. If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. ¿En A serio? lot of cats are into the thing. There's nothing special about your boys. ¿En serio? Mucha gente se droga en estos días, pero me parece raro que su compañero le esté protegiendo. Creo que está protegiéndola. No tiene muchos signos vitales. O sea, se ve en su cara, no está teniendo ningún rasgo. Pero está parpadeando mucho y vi mover su ceja un poquito nomás. Un poquito como un tic. Ven, ahí está el tic. Ustedes vieron el tic, ¿no? El tic que tiene en su ceja. Creo que está mintiéndome. Por lo de su compañero y por ella. Pero el tic me está asegurando eso. Dudo. You can do this the easy way with me, or I can call my partner back over. I can assure you he's a lot less sensitive. You think your threats frighten me? Sí, más o menos. Black man don't supply nothing. You think there's a black man in this town holding on to 2 tons of morphine? He'd be dead in a minute. White man supplies, black man buys. Vaya, qué racismo más grande podrían tener, ¿ah? Víctimas de sobredosis. My partner mentioned a couple of names. You recognize them? I have no idea what you're talking about. Está mirando hacia arriba y sus labios están jugando. ¿Pueden verlo? Está preocupada, asustada. Miren sus labios. Y miren cómo está mirando hacia arriba y está temblando. Tal vez no lo noten, pero está temblando sus manos. Dudo. The only way you're going to get rid of me is to give me an answer. I knew Cornell. We worked together a few years ago. He loved the music, but the music didn't love him. What does that mean? It means that he just wasn't that good. He was a sad, lonely cat. O sea que no Boys, puedo ganar mucho en la take música. 5 minutes, please. I need to have a private word with you, officer. Qué desgracia.
Why do you ask people to risk talking about a subject that could have them jailed? Drugs are against the law, Elsa. You're so full of courage, you have never felt ashamed. This is getting us nowhere. Do you think Sí, es you'll cierto. win your war against narcotics? It's not my war. It's against the law. My job is to prosecute the laws of this city. Do you think you can stop people from needing drugs, detective? I'm asking the questions here. Then why Sí. do you come to me with your stupid questions? You know who controls the drugs in this city. It's not enough to just survive, Elsa. You have to try and make the world a better Lo place. intento. Brave words, and very noble. But words are just words, Colfax. No seas así. He's right. We need to pay a visit to the mixer. Cohen? Do you know where to find him? This time of day, you'll find him holding court at the Macambo. He can wait. There's something I need to be sure of. Así, ¿qué cosa? Give me till tomorrow morning. Oh. Don't do anything I wouldn't do. Sí, no hagas nada estúpido, Cole, que hasta yo sé que estás casado. Blue Room, 22 y 34 de la tarde. Joder, viejo, hasta yo sé que literalmente que quieres llegar a la chica me está jodiendo. Habla con Mickey Coge. Blue Macombo, mujer horizontal. Joder, o sea, sigue a Elsa. Ok, hasta yo sé que Cole ha estado yendo a ese bar bastante tiempo desde que nos lo presentaron después del último caso de antivicio, si no me recuerdo, no, de tráfico, creo, no me acuerdo. Pero lo malo es que yo sé que Cole creo que ha sentido una atracción por ella. Y hasta donde yo sé que tú la sigas todavía en la noche, todo eso, no es bueno, Cole. No sé si yo cuando me acerque a ella y me diga, seguramente me sale un fin del juego por seguirla y no va a decir, entonces vamos a seguir con el caso mañana, te vas a ir a dormir a tu casa y todo eso. No lo sé. Creo que no, porque creo que aquí va a ser automáticamente un fin del juego, así que voy a seguirla a distancia nomás y a ver qué pasa. Solo espero que ella no sea tan estúpida para dejarse encariñar por este idiota, porque mira que viste su anillo, está casadito, vieja. Ben, can't risk losing the trail. Sí, ya, pero ahí está. Está detenida. Vale, tenía que seguir, maldita sea, es que no me doy cuenta. ¿Este será su departamento? Esto ya es de acoso, viejo. Esto es acoso, no es cosa de la policía, es acoso. ¿En serio lo vas a seguir, maldito? No seas malo, pues, no seas malo. Perdón si es que no puedo mover bien el micrófono, pero es que está del lado izquierdo de mi cara y no está hacia el frente. Y no lo pongo al frente porque después no puedo ver. Cole, te recuerdo que tienes mujer, no sé si tienes hijos porque nunca me los has dicho, pero no quiero que hagas una estupidez. Ya la hizo, no hay vuelta atrás. Este tarado es un tarado. Y todavía ella con su trajecito, no seas malo. Y él la vio. ¡Joder! Ya la cagaste, Cole. Literalmente él te siguió y ahí se nota que ya apagó sus luces. Significa que él ya se quedó ahí a dormir en la noche. Maldita sea, Cole. Blue Macombo. 11:25 de la tarde. De la mañana, digo. Ay, Cole, ¿qué has hecho, idiota de mierda? LAPD, we're looking for Mayor Cohen. I believe he has lunch here. There's not going to be any trouble, is there? Which table? Number 3, if you'll follow me. Claro. So, you gonna see your What now? married man again?
Cole, no hagas una When the hell is the food estupidez. gonna arrive already? Mesa 3, ¿dónde está ese tipo? That cherry pie was the... LAPD. Joder, ¿eres tú? We have some questions Hi, regarding... Mickey. How's it hanging? Fine. Just fine, Roy. I see you brought Iga Beaver along. Hope he's not going to put the shakes on me again. Cole Phelps, Mickey Cohen. Good afternoon. He has manners. Aren't you a little green for this kid? Meet Johnny Stompanato, Cole. He has the biggest schlong in Hollywood and the smallest gun. Or maybe that's the other way around. O era al I never revés. quite remember. You're a funny guy, Roy. Haven't I always said what a funny guy Roy is? And how much fun it would be to get together with him sometime. Poor Johnny. He's the dark, sensitive type. He's a serviceman too, Cole. Johnny was at Okinawa. You were in the Okinawa? Crouch? 6th Marines. The lieutenant who won the Silver Star up on Sugarloaf. I've heard of you. Something like that. All right, yeah. have we finished flirting? You got something to discuss, Roy? Or are you going to stand around beating the meat while my lunch gets cold? We have some questions. Do I need my lawyer? Más o menos, eso espero que no. Meyer Harris Cohen, marrón, 33 años, moreno. Ah, hombre, Mickey Cohen, destacado jefe mafioso, aunque nadie la atrapa porque no tienen pruebas. Operación de drogas de Frankenstein. ¿Qué carajo es eso? Your brother-in-law, Lenny Finkelstein, was selling stolen morphine. He had 1/3 of the shipment. Old news, kid. I don't know anything about what Lenny was up to. ¿En serio? Está mirando para otro lado y está jugando con su lengua y sus labios. Me está mintiendo. ¡Dudo de ti! So I'm supposed to believe that you don't know what happened to the rest of the shipment? Lenny, God rest his soul, was a moron. He was family, though, and I haven't made a beef about that, so count yourself lucky, kid. The H is a filthy habit, and I don't condone it. The simple solution would be to have all the dope fiends put down. So you don't know where he got the morphine? Kid, ask a question you might get an answer to. Está bien, aunque no sé muy bien cómo hacerla. En serio. Tiroteo en el Club 111. We believe there's a link between a group of Marines and the morphine stolen from the SS Coolidge. One of those Marines was shot to death in a club last night. I wouldn't know anything about that. ¿En serio? Ahorita estoy poniendo de otra manera el micrófono, es que no puedo ver. Ah, miren, está bien nervioso, está mordiéndose los labios y está mirando hacia otro lado, como si se asustara de algo sobre ese tema. Creo que tú tenías que haber ido al Club 111, tú eras el objetivo, pero no pudieron contigo. Dudo. So you haven't heard anything about what happened at the 111 Club? What can I say, kid? I'm shocked that in the land of opportunity, Uncle Sam's finest feel the need to resort to crime. It's a dangerous business. I can attest to that. I'd recommend they get out of the life. Quickly. ¿En serio? A few Negroes saying goodbye on the sidewalk will never make the papers, Mickey. But we had a judge in Pasadena say adios the other day. Prominent white people popping their clogs makes everyone nervous. You know dope has never been my thing, Roy. It's always been for schmendricks like Jack D. and Jimmy Utley. ¿En serio? But I'll ask around and I'll get back to you. Hey, you boys want some lunch? How about a drink? We'll take a rain check on that. Come on, Cole, we're leaving. Vale, nos vemos. We have to cut that dope. It looks bad with people dying. We have to get the rest of it. There's no way of watering down the stuff in those little packages. You have to put the squeeze on those guys and get the rest of it. They don't seem the type to frighten that easy. We'll see. Ay, rayos, este tipo se está metido en locuras. Comisaría de Hollywood, 12 del Rat mediodía. Stoker has gone public about Brenda. Oh, Who is Brenda? Brenda is L.A.'s most famous madam. And everyone knows it? Of course everyone knows. Brenda pays her way. Are we cops or a collection agency? Whores Joder. have been around since the Bible. Our job is to keep it off the street so Joe Citizen and his wife can stroll around unmolested. Then we should change the law. Are you out of your mind? Every politician in America is against prostitution. Sí, Except claro. when they're using them. Ajá. So where does Stoker come in? He objects to the LAPD and the administration taking its cut. Is everyone in on this? Yeah, and that's the problem. From a little acorn does a large tree grow. You could bring the whole thing crashing down on us. Tienes razón, puede que nos salpique esta mierda. Aren't you supposed to be working, Sir, do you know which robbery detectives are working the Army surplus theft from the Coolidge? Caldwell and McManus? I saw Caldwell in the squad room not long ago if you want to speak to him. Thank you, sir. Gracias. This way.
Vale, vamos. Ahora sí tengo que caminar yo. Joder, es que a veces no entiendo muy bien cómo va esto. Ok, entonces ahora tenemos que hablar con los agentes a encargo de eso del robo de armas, ¿no? Harry, you got a minute? Sure, Cole, anytime. You've been working the docks robbery on the SS Coolidge? Yeah, that's right. So how do you see it? Inside job. Either the guys working the wharves or some of the guys on the ship. What else was taken apart from the morphine? Case of BARs, case of Thompsons, crate of Valor smokes. Joder, Homicide eso es just lo que recovered encontramos. 3 BARs and a mountain of cigarettes at a shooting at the 111 Club. No kidding. I better get over there. Do you have a copy of the manifest? Yeah. Here it is. Ok, dámelo. Veamos qué tenemos aquí. So, how do we connect the docks robbery to the mess at the 111 Club? No lo sé, tal vez encontremos a Michael Cohen o algo. San Pedro, Estados Unidos, MX-45. Enough to arm 3 companies. Sí, en verdad se ha llevado bastantes. Mochila de hidratación 41. Fusil automático precio de calibre 30, vale. Cartón de cigarrillos de valor. ¿De quién es este tipo? This is the crate we recovered. Valores robados y la morfina. 500,000 cigarettes loose on the streets of L.A. Vale. Canilla de lona de resistente, bolsa de goma de cremallera para cadáveres. ¿Cadáveres? ¿Por qué se llevaría una bolsa de cremallera para cadáveres? No entiendo, a ver. Medical Pouch. ¿Qué es esto? Bolsa médica. Fusil Thompson. Estoy viendo. Lincoln Michael, Henderson David. David Hendrick David, Statham Thomas, Alvaro Félix, Alberto Leo Esteban. Leo Estefan. Kelso. Jack Kelso. Este, miren. Kelso. Es mi compañero. Shanghai, San Pedro. Y él se bebió los cigarrillos. Pueden ver acá, Kelso, Sheldon Country. Vale, creo que tengo algo. Vale, el de las... ¿Dónde está? Este es de las armas. Este se le llevó Stephen Thomas. El de abajo, este es el otro arma, se lo llevó Albert Rending. El de los cigarrillos Kelso y Martin Thomas. El otro se lo llevó... Maldita sea, es que no sé si he movido bien o movido mal. Martin... La morfina. ¿Quién se le llevó la morfina? Christopher Jackson. ¿Pero por qué está el nombre de Kelso ahí? A ver, estoy pensando... Some of these guys are from my old unit. They must have finally shipped home. Kelso, Sheldon. McGoldrick. McGoldrick was on the boat? Sure, we checked him out. McGoldrick bought the 111 Club, Harry. His brains are all over the bar. Exactly. Looks like whoever stole the dope is getting muscled. By whom? Dragner or Cohen. They control the hop. Todos son de su unidad. Detectives, KGPL's going crazy. Shots fired at 1384 North Bronson. Some guy with an automatic spraying a Hollywood bus. They want every car. Joder, hay que ir a ayudar. ¡Corran! Acuerdo el tiroteo de Paradar. Hay que irnos ya, rápido. Ha habido un tiroteo. Corre. Joder. ¿Dónde está la puta salida? Corre, huevonazo, corre. You drive. Al tiroteo. The case notes. Al tiroteo, pues hombre, ¿dónde estás tú, güey? ¿Dónde estás? Necesitamos ir al tiroteo de una vez. Conduce, coño, ¿dónde se ha metido ese tipo? All units, officers need help at 1384 North Bronson. 1384 North Bronson, shots fired. Any units to handle identified. Code 3. Esto no se va a poner muy bueno, que digamos. Ay, Dios, me siento mal últimamente. Tiroteo.
Oh, Dios, solamente estamos 7 minutos. Joder, ¿quién es ese tipo? ¡Oh, Dios! ¡Me disparó un tipo en el autobús! Joder. ¿Quién es este tipo? ¡No! Ahora sí es personal, ha matado a uno de los azules. ¿Qué hacemos? Lo intento, joder. Dios. Creo que por acá puedo subir. Lo intento, amigo. Lo intento. Tengo que buscar la manera de subir de aquí. LAPD, drop the gun now. Vente ahora. Maldita sea, por acá no le voy a dar nunca. ¡Ay, Dios! Me disparó el hijo de puta. Detenido. No sé si tenía manera de detenerlo o bueno, le disparé como un culado. Dios. Pero ¿por qué directamente le disparó a ese autobús? Registra el cadáver del francotirador. Ok, esto me parece raro. ¿Por qué solamente tiroteó al autobús que estaba ahí? A ver, veamos al tirador. ¿Quién es este tipo? ¿Lo reconoces, Cole? ¿Tiene algo en sus bolsillos? Y... aquí hay algo. Es una libreta. Ruta 217 de Hollywood, Suntan, a mediodía, a las 14 horas, Mombo. Libreta de francotirador. Phone number and restaurant table. Pero es que este tipo sabía a quién estaba buscando, ¿verdad? A ver... ¿qué hay en sus manos? No veo nada importante en esta mano. Y en esta otra... nada que llevar. Ok. Entonces ahora lo que tendría que investigar es el arma. A ver. La misma arma. One of the BARs. Vale, tenemos otra arma del VR. Parece ser que tenía munición para rato. Nada, parece que eso era lo único que tenía que investigar. I know that guy. Felix Alvaro. Felix He's one Alvaro. of the guys from the ship. His name was on the manifest. Looks like McGoldrick wasn't the only one to get a message. Es cierto. ¡Felix! Hey, Alvaro. Hey, Lieutenant. He's just a plain detective now, Chico. Who's the jughead? This is my partner, Roy Earl. We just want to find out what happened. What happened is that someone took a shot at my bus. And then cops turned up and start treating me like I'm some sort of Pachuco punk. My people have been in California for over 300 years. Very fucking admirable, Felix. Sí, ya, eso es cierto. Felix Alvaro, 28 ¡ay! Tiene 28 años. Ex marín, conductor del autobús de Hollywood. Información del robo Oaklear. You hear anything about the big heist on the Coolidge? Yeah, I heard about it. So what happened? Not much. The cops came and interviewed me and all the other guys on the ship. Estás jugando con tus labios, estás mirando hacia otro lado y estás parpadeando mucho, amigo. Te lo digo ahora. Dudo. I was down at the 111 Club this morning, waiting for the medical examiner to scrape Eddie McGoldrick's brains off the bar. You want to tell me anything about that? I heard that Eddie came into some money. Too bad he didn't keep a low profile. ¿En serio? It's a tough break to get through Okinawa and then have to buy it back home. Sí, pero nadie le robó el dinero. Solo mataron. Móvil del tiroteo. Who's shooting at you, Felix? How the fuck do I know? Me estás mintiendo. A ver mi libreta. Ahorita tengo la libreta de francotirador, libreta del datos del asesinato de Alvaro. En una nota pone, sí, es
Es de él. Me estás mintiendo. The dead guy on the roof works for Mickey Cohen. Why would Cohen want you dead? Man, I don't know anything about Mickey Cohen or any of those gangsters. Sí, hablaste con Mickey porque te identificó según la libreta. Your name was in the sniper's notebook. Level with me, Felix. Cohen thinks because we were on the boat, we have the morphine. ¿En serio? Courtney's meeting those guys to sort it out. Courtney Sheldon? Yeah. You remember Sheldon, don't you, Cole? Sí, me acuerdo de We'll be in él. touch, Felix. You heard that Jack is in L.A.? I saw his name on the manifest. He's been here a couple of months. Sure glad to see you got over your wound, Lieutenant. I mean, Detective. Sí, lo sé, gracias. Creo que ahora Pretty tendremos cool que ir a customer. hablar. He's been under fire before. You buying his story? Not for a minute. Ni mucha ni menos. Creo que tendría que hablar por teléfono primero. Quiero averiguar todo lo que haya, lo que me falta antes de ir a hablar con Kelso, creo. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Jack Kelso. Si estuvo hace meses aquí, significa que podría saber dónde está su dirección, ¿no? Jack Kelso, apartment 4, 1408 North El Centro Avenue, Hollywood. Gracias. Thanks for your help. Vale, tendremos que hablar con Jack Kelso. A ver qué nos puede decir este tipo. Pero antes quería averiguar si hay por lo menos una cosita de ti. ¡Ajá! Siempre digo, primero los casos callejeros antes de los casos You're behind the reales. wheel. Ponte al volante. Tenemos un caso callejero que persuadir. Súbele. KGI laws. Any available unit, the 44 suspect to be taken into custody at Sunset and Ibar. Unit to handle code 2 identified. Car Código 11K. 2. ¿Qué We'll handle the significa eso? outstanding suspect. Roger 11K, see the detective, a possible 484 at Sunset and Ibar. Contra todo pronóstico. Ese no es el agente que hace un rato estábamos que nos ha dado la información del VR. Detective Phelps. Look, Phelps, in a minute, a bagman named Rampley's gonna walk in here and put a mint on some horse running in the 5th. Okay. We don't care about Rampley so much as we want his boss. He's the one we're gonna put away for fixing the race. You're hoping Rampley will lead us to him? Bingo. Here's what you're gonna do. Okay, ¿qué tengo que hacer? Get in there, blend in, wait for our mark. Okay. In a dark coat. Wait until he hands over the cash, then tail him. Good luck. Está bien. Ok, aquí vamos. Que suelte el dinero, ¿eh? I'll wait outside. Keep an eye on the place. Está bien, está bien. Encuentra el asiento donde te incógnito. That's the guy from the papers. Solved that big case. Ok, voy a estar hablando por aquí nomás con el teléfono. Tal vez hablar con mi mujer, a ver si así me puede perdonar por lo que voy a hacer. O por lo que ya hice, carajo. Ah, también había para ponerse en el periódico. Give me a grand on cavalcade in the 5th. Te tengo, amigo. Vale, ahí se va. Sigue el sospechoso. Ok, aquí vamos. ¿Se ha ido en coche o en qué? Mierda. Vale. Habrá que seguirle, no me quede otra. ¡Quítese, señor! Eso estuvo cerca, casi me ve. ¿A dónde me llevas, amigo mío? Solo quiero buscar a tu proveedor. Hay que tener cuidado. Si me ve, estoy jodido. No estoy aquí, amigo. Solamente te estoy vigilando. Bien, se me va a escapar si no le sigo. Maldita sea. Vamos, amigo, ¿a dónde me Come on, this ain't New York. No, estos son Los Ángeles. ¿Alguien me puede decir por qué de todas las ciudades, y literalmente lo digo en serio, de Estados Unidos,
Los Ángeles son la única que se escucha en español. En serio, ¿por qué? Sí, estamos jugando. Solamente no digas a nadie, por favor, ¿sí? Oh, hey, what are you, the fourth stooge? No hables, imbécil, que no ves que estoy atrapando a este tipo. Esto no es bueno, ¿verdad? Got it, boss. A full G. She's coming in at 20 to 1. You and I are about to retire. LAPD! Policía, quedan detenidos por amañación o toda esa mierda. ¡Mierda! ¡Oh, rayos! ¡Joder! ¡Que alguien me ayude, idiotas! Yo solo he aprendido estos dos idiotas y ustedes ni siquiera me hayan ayudado. ¡Tarados! Car 11K calling KGPL. Ambulance required at Sunset and Ivar. Shots fired and suspects are down. We're code 4, but I'll need an ambulance in a corner. Roger that, 11K. All units be advised, the 484 at Sunset and Ivar is code 4. Suspects are down. Sí, sospechosos abatidos. Venga, a ver, pistas, lugares. Vamos a lugares, apartamento de Kelso. Vamos a hablar con este tipo. Jack Kelso. Veamos qué me puedes decir tú. You can drive. Conduce, amigo mío. Es hora de hablar con un viejo conocido. Y a ver si me How dice well algo. did you know the owner? Goldrick? Well enough. He was in my unit. That's some cruel irony. You survive the war, then get blown to pieces back home. It happens more than you'd think. Young guys trying to adjust to normal life, getting mixed up in the wrong crowds. The kid had just bought a nightclub. I'd say he got mixed up in the right crowds. Until someone filled him full of holes. You don't come into that kind of money that quickly without pissing a few people off. Ya, eso sí tiene razón. No te vas a comprar un club y te metes con gente que literalmente está vendiendo morfina para que después no te maten algún día. Apartamento de Kelso, 14 y 22 de la tarde. Okay. Hello, Jack. This is Detective Roy Earl. Hello, Cole. We would like a word. Would you like to come inside? Actually, we'd prefer if you'd come downtown with us. ¿Te importaría venir Do I have any conmigo? choice? No, you don't. Are you going to tell me what this is all about? It would be better for all of us if we discussed it at the station. Bad move, Cole. Todavía no se llevan muy bien estos dos, ¿verdad? Desde la guerra no se han llevado bien. Cut the crap. You pick me up in front of my apartment like a common criminal and then expect small talk? Fuck you. Vale, no se llevan bien estos dos desde hace tiempo, ¿eh? Desde la guerra no se han llevado bien. Interrogatorio de Hollywood. 15 y 35. Veamos qué tan bravo eres para decirme la verdad o no, Kelso. Jack Kelso, ojos azules, 34 años, castaño, ex marín que abandonó la escuela de cadetes. Estos dos no se han llevado bien desde la guerra y eso es que lo he visto en los flashbacks, ¿ah? Morfina del ejército. You okay, Phelps? Standing around, doing nothing? You look shell-shocked. Ojo, todavía me quieres joder por lo que hice de haberme quedado ahí en esa trinchera You okay, Phelps? después de que murió mi Standing jefe, mi around, amigo. doing nothing? You look shell-shocked. Mataron a mi compañero, idiota, justo a mi lado. Joder. Morfina del ejército. Do you know that there's a gang war going on in L.A. trying to recover that stolen morphine? That has nothing to do with me. Estás jugando con tus labios. Y estás mirando hacia otro lado. Estás haciéndome besos. Que estuviéramos en la misma batalla, en el mismo ejército, no significa que somos novios. Perdonen. Ok, duda. I'm sure it would be gripping to hear more of your life story, boys, but the truth is, I don't give a fuck. You were on the boat, Kelso. What happened? Do you really think a bunch of Marines could muscle in on the dope rackets in this town? Between the Vice Squad and the mob, I hear it's pretty sewn up. You better watch your mouth. Oye, cálmate. Es Marín McGoldrick. Did you know that Eddie McGoldrick recently came into money and bought a nightclub? No, I didn't know that. Eso fue conciso y no le veo mover los labios mucho y no está mirando hacia otro lado. Creo que dice la verdad. And you didn't know that some mobsters blew his brains out last night? No, I didn't. Sí, recién se está enterando. Armas robadas del Goldrick.
You heard that a crate of BARs went missing? No, I didn't. ¿Tampoco lo sabías? ¿Estuviste en el mismo barco y no sabías que robaron las armas? O sea, miren, está todo decidido. Creo que dice la verdad. I saw Felix Alvaro today. Good. How was he? A little pale. One of Mickey Cohen's goons had emptied about 60 BAR rounds into the bus he was driving. A public bus, in the middle of Hollywood. Ajá, es cierto. Are you going to tell me what's going on? Or do more innocent people have to die? Yeah, and what's in it for you, Cole? Newspapers? More glory? Another promotion? Another medal at the expense of men who fought for their country? Count me out. ¡Vete al demonio, Kelso! Ya te he dicho que no fue mi culpa. Que me haya quedado ahí atrapado entre esas ráfagas de fuego y bombas que literalmente mataron a mi compañero a mi lado. No es mi culpa. Un robo de SS Coltrane. What do you know about the Army surplus robbery from the Coolidge, Jack? What I know is that on 3 separate occasions you would have been dead if it weren't for me. I don't know anything about the robbery. Estás jugando mucho con tu labio, ¿eh? Y estás tragando saliva. Dudo de ti. People are dying because morphine intended to help servicemen is being used on the street. Now we have guys from our old unit being killed by mobsters. We can put 2 and 2 together, Jack. Gratitude isn't a concept that has much effect on you, is it, Cole? Sí, Answer the question, Jack. Let's get this over with. I was interviewed when the robbery took place. I don't have anything further to add. ¿En serio? Jack, we just want information. Bullshit, Cole. Did you seriously believe that dragging me down here would get me to give up my own guys? You call yourself a Marine? Trying to make a name for yourself with this shitheel? Look at this chump with his $200 suit and $2,000 car. Uy, uy, uy. The tough guy act is really impressive. I like you, Jack. I'd like to make you for this. I really would. I'm going to be working on it and keeping an eye on you. Uh-oh. You can go now. Shooting, Robert Steiner, ¿Otro más? 780 West Sunset Boulevard. The victim is a Chris Majewski. Otro de la... Another name from the manifest? Sí, un antiguo compañero vuestro. Joder, hay que ir. Conduce tú, que soy malo en conducción. How many more friends of yours are gonna get bugged today? No lo sé. Maldita sea el coche. You know the way. Todo ese camino, conduce, coño, que tenemos poco tiempo. Joder, corre. Talk about tension. That was like being trapped in an elevator with a married couple who can't decide whether they love each other or hate each other. We go back a long way. You went too easy on him. Next time, you leave it to me. I know how to handle that smug son of a bitch. You don't. Jack will never give up his own men. Ese es cierto, nunca lo abandonaría. Preferiría morir intentándolo que morir ahí atrapado en una trinchera igual que yo. Cafetería Robert, 16 y 18. and shot the man. ¡Se están escapando! They went that way. ¡Están escapando, dirás, huevón! Jack was a company sergeant. He would never get involved in something like this. ¡Mierda! Embrace him and drag him downtown. Si es que se puede, idiota, porque también estoy mal conductor. Tough customer. Ya, sí, es cierto, él es un poco tipo duro. No va a dar rienda suelta fácil. Creo que tengo que esperarme por la otra cosa. ¡Dispárales bien! No good. We need to get closer. ¡Dispara! Getting close. Steer him off the tar. Lo intento, pero me están disparando. I can't hit a target that isn't there, Phelps. ¡Ah! ¡Ah! Vamos, vamos. I'll try for the tires. Keep your foot down. Estoy intentando para que le puedas disparar a las ruedas. Clear this asshole. ¡Joder, joder! ¡Hostia puta! Me van a joder por eso. Ay, Dios, van a joderme por eso, ¿verdad? Por lo de atropellar a un inocente. I can't take the shot from here, Cole. Ay, Dios. Se están escapando a la mana. Mierda, 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 mierda. Se me está escapando uno. Sí, se me escapa uno.
Atropellé a un inocente, me van a joder por eso. Escenario del crimen del callejón. Veamos cómo está este tipo. Otro documento. Kelson. McGrodrick ya está muerto. Walter Kebbett, oficina de correo de Hollywood. Jack Kelso. Country Sheldon. Y Christopher McGeovic. John Higgins, cine chino. Y Patrick Coltrick. Todos son de tu unidad. An LAPD file. We have a traitor in our midst. All of the names on the list have a hit team assigned to them. Pues ya han matado a dos. A McCauley, el del Club 111. Y a Robert y a Christopher Machensky en el dinner. Genial, es una lista de muerte. Alguien los ha traicionado, me lleva el diablo. ¿Quién los pudo haber traicionado? ¿Qué es esto? Cita de Mickey en el 21 de edición New Quiz Sheldon. Uno de 25 años, 1:75 moreno. Genial. Cohen is meeting with Sheldon tonight. Libreta de tiroteo. Va a hablar que habla con Sheldon. A ver, ¿tiene algo en las manos? Nada importante. Del otro lado. Tampoco. Me lleva el diablo, o sea que ahora hay un traidor en la policía. We need to get to those guys fast, otherwise there'll be no case. Ya lo sé. Genial. Otra de las armas del robo. Otro periódico. Escándalo policial antivicio. Habrían llegar hasta lo más alto. We have to look at damage limitation. We can't allow that strumpet Brenda Allen to bring down the whole administration. We've got to put a lid on the press. Can someone talk to Harry over at the Times? It's too late. The Times would look ridiculous if we dropped the story now. Who is this Stoker? Stoker's a lily-white. Nothing that will fix this in the short term. My law and order credentials are disappearing as we speak. Can we get Brenda to leave town? Yes, we can, but she won't go quietly. Brenda has extensive records. Can she at least lay low? That's already been taken care of. ¿Tú? Mayor? ¿El alcalde? District Attorney. Who is this guy? And what does he want, Horrell? The name's Roy Earl, detective, administrative vice. Aren't you one of the clowns that got us into this mess? Oh, I think that the orders regarding Brenda come down, not up, Mayor. I have a human interest story. It involves a certain LAPD cop, a hero from the war. Oh, no. Who has let his beautiful wife and kids down. Tiene hijos, me lleva. He betrayed America for a German junkie whore. Ay, He's no. abandoned his pledge to the LAPD and his commitment to the public. We all serve. Oh, no. Could be all over the papers by tomorrow, and you would be off the hook. So what do you want in return, Roy? Fingering a fellow officer. ¡Hijo de puta! Por eso me seguiste. Hijo de puta, por eso me seguiste. Querías tener un chivo expiatorio para tener más dinero o más reputación. Y me usaste, me vas a usar. Hijo de puta. A este lo he matado normal. ¿Por qué carajo no puedo llevármelo? Creo que no hay nada más que tengamos que hacer acá. Tenemos la lista y todo. O el coche, claro. ¿Hay algo en el coche que puedo usar? No hay nada. Ok, no entiendo muy bien qué es lo que me faltaría, pero... Ay, joder, no sé. Estoy pensando... Ok, mejor ya vámonos, eso es una mierda. Joder, lo que se avecina ser una mierda. Vamos al cine chino, amigo mío.
Será mejor que vayamos ahí a ver qué nos pueden decir. They're taking out all the guys from the ship. Why? How does that get them the dope? They obviously don't know who has the morphine, and they're waiting for someone to crack. Pues eso espero. Pues espero que eso no vuelva a pasar, amigo, porque literalmente si están buscando las drogas, están matando a todo mi pelotón que estuvo metido en esto. Cine chino Grauman, 16:35 de la mañana, de la tarde. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡No! Ya lo han matado a mi compañero, me lleva. ¿Por qué siguen disparando si ya se acabó? Oh, rayos, no me digan que se jodió. No puedo concentrarme, hostia puta, huevón, ¿tú quieres que te maten? Maldita sea el tiroteo, se quedó bugueado. ¡Intento! ¡Mierda! Maldito sea mi puntería de los cojones. ¡No! ¡Aléjese, señor, coño! ¡Maldito tiroteo! ¡Quítese, quítese! Step on it, huh? Ay, por fin ya se acabó el tiroteo, coño. Getting close. Steer him off the tar. ¡Lo intento! ¡Dispárale! I can't take the shot from here, Cole. ¡Ah! ¡Dispárale de una puta vez! Hit him, Cole. Spin him out. ¡Ah! ¡Joder! Keep it steady and I'll try to bust his tires. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Oh! LAPD, put your ¡Manos hands in the arriba! air. ¡Joder! ¡Diablos! Eso fue una mierda. Nos metimos en tiroteos y ahora se los llevan de nuevo. Esto va a ponerse mal, muy mal. Ok. You ¿Ahora drive. dónde? I need to go over the case notes. Creo que tendremos que ir ahora al correo. Al correo, a la oficina de correos, amigos. Si literalmente están yendo a por nuestros compañeros, a mi compañero, estamos jodidos, ya mataron a otro. Espero que todo esto termine rápido. ¡Oh, mierda! Ya está desviado. ¡Oh, rayos! Llegamos tarde. 16:52. Pero qué cojones. La madre que me parió, nos están disparando a todos. ¿Por qué en esa época no usan una máscara? Pueden identificarlos con las caras. Me lleva. ¡Ay, rayos! Ay, estamos jodidos. ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Agente Coulson! ¡Huevones! ¡Agente Coulson! ¡Ah! ¡Son todos! Ustedes no pudieron hacer nada, todo lo tuve que disparar yo. Nice day for it. Diablos. Veamos qué hacen estos. ¡Oh, está vivo! ¡Está vivo el hijo de puta! Tell Courtney. ¿Qué? Bad luck. Try. It was worth a try. ¿Intentarlo? ¡No! ¡No te me mueras! Confesión de Bucket. ¿Qué es esto? El Polar Beer, fábrica de hielo. Polar Bear Ice Company. Really did it. Wonder whether it was worth it. No lo sé. Most people never get the chance to be rich. Wouldn't you risk it? No. No me arriesgo a ser tan rico. Que literalmente estaría tan jodido. No, no, no quería ver eso. Así que él fue el que los traicionó a todos.
Genial. Él y Control robaron las drogas y por eso todo el mundo se volvió loco. Genial, esto tenía que haber pasado. Pudimos haberlo detenido, todo esto. Oh, Dios. A ver, ¿qué me dices tú, amigo? Intenté dispararte. ¿Qué tienes aquí? Reunión de Cohen y Sheldon, 16 del Norte, Las Palmas esta noche. ¿Esta noche? Looks like Sheldon is bringing his own fire team with him. Ok. ¿Hay algo más en su otro bolsillo? Nada. Genial. ¿No hay nada aquí que me pueda servir de algo? Solo tengo una confirmación de una reunión que va a suceder esta noche. Juski, Beckett, Goldrick, Driscoll, these are good guys. Why do you think you're wrapped up in this thing? Yo qué sé, Cole. Yo qué sé. Not everyone has your unwavering restraint in the face of temptation, Cole. Ya, eso no te lo discuto. No te lo discuto, amigo mío. No te lo discuto. A veces la tentación de conseguir algo mejor, tanto para ti o para los que te rodean, es muy tentador. Tanto que harías tantas estupideces solamente para poder tener esa parte del botín, esa parte de tu vida. ¡Coño! ¿Hay algo aquí? Estoy investigando. Ah, aquí está el otro cadáver. Ah, a este no le vamos a buscar nada. Y eso que le disparé bien fuerte a ese tipo. Acá habrá algo que me invade la duda. Maldita sea, malditos movimientos de miércoles. Vale, no creo, o bueno, no sé si es que me estoy olvidando de algo. Vale, voy a tener que pensar un poco, pero ¡joder! Chicos, ¿alguna idea? You better go find out what happened here. Lo intento, amigo, lo intento. Pero no creo que pueda investigar nada más de lo que ya ha pasado este maldito tiroteo. Vale, creo que tendremos que ir a la comisaría. You can drive. Conduce tú. Do we know where we're going? No sé. Me estoy pensando. Vale, vamos al punto de reunión. Ya va a ser la hora, seguramente. Era la 16, así que ya va a ser tarde. Beautiful day. Hope we have no trouble. Vamos, tenemos que ir al punto de reunión rápido. This isn't looking good. I feel like the fat kid at the back of a race. You sure it's Cohen making the hits? All fingers point his way. Your buddies are in way over their heads. Being a Marine doesn't mean shit out here. Ya, eso es una mierda. ¿Qué puedo decirte, güey? ¿Qué puedo decirte? Es el punto de reunión. Punto de reunión, 21 y 15 de la tarde. Eso no es bueno. ¡Escogen! ¡Oh, diablos! No me digan que debemos ir a escapar en el coche. ¡Joder! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Se va a escapar! ¡Lo intento! ¡Joder! ¿Este no es el punto de reunión? ¡Diablo! ¡Ah! Stay down. Ya recuerdo, este es el punto de reunión donde Clouso y el otro se vinieron. ¡Diablos! ¡Ah! They're making a run for it after them. Lo intento, huevón, pero ¿qué quieres que te diga? Literalmente tengo otros dos y un idiota ahí arriba que no me va a dejar matarlo. ¡Joder! ¡Ah! Subiré para poder buscar dónde está. Por fin. Venga. Falta uno. Policía de los estados de Los Ángeles, coño. ¡Ah! Dios.
Pero qué mierda. I'm gonna put out an APB on every one of the sons of bitches on that list. KGPL to car 11K. Car 11 King, come in. Car ¿Qué 11 pasa? King. 11K, go to Hollywood Station. Hey, Courtney Sheldon is at Hollywood Station requesting an interview with Detective Cole Phelps. Well, I'll be damned. That's not correct protocol, 11K. I'll take that as a roger. Car 11 King en route. Vale, vamos, hay que hablar con Sheldon. You know the way. You can drive. Where are we going? A la comisaría. Hay que hablar con Sheldon, a ver qué me puede decir ese hijo de puta. El mapa. Hay un caso. No hay caso. Me lleva. Vamos a la calle. Tenemos otro caso de callejón. Car 11 King, meet the officers at 187, Union and 7th. Stand by for further. Estamos aquí, señora. Vamos a por 11K eso. responding. Go ahead with the further. 11 King, meet the officers at 187 in the alleyway at Union and 7th. Suspect is still outstanding. Code 2. Vale, 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 ahí estoy llegando. Aquí estamos. Mala cita. Parece que mataron a una mujer. What's her story? Last seen falling out of a bar with some goon. He got fresh, she got shy, he got angry. Witness has him late 40s, 6 foot, light shirt, dark trousers. He's got to still be in the vicinity, detective. She's not even cold. Entiendo. Debe estar por aquí. Investiga la escena de crimen. Vale, por fin un caso. Oh, Dios, la acribilló con un tubo. Parece ser que no era casada. Es increíble. Este es el primer caso secundario que veo, ¿ah? Es el primero. Phelps, check the roof. Sí, ya voy. Creo que el tipo estará ahí arriba. Se habrá escapado por los tejados. ¡Ahí está! There's our suspect. Se está escapando. Hay que atraparlo. Persiga al sospechoso. Vuelve aquí, idiota. Give it up, LAPD. Deténgase, LAPD. Ay, amigo. Uy, ay, hijo de puta, mi sombrero. Uy. Ay, toma esto. Like our Lord. Toma. Mi mano. Quedas arrestado por homicidio, amigo. Cuando una mujer dice que no, es que no. A veces. No lo sé. Es muy complicado esto. Vale, tenemos 24 de 40 y todavía ni siquiera he terminado eso. Can you drive to this one? Conduce tú, vamos a la comisaría, tenemos que hablar con Sheldon. Con Sheldon Cooper, el genio. Ay, no puedo creer que cancelaran esa serie por su culpa. En serio, era una buena serie. La cancelaron porque Sheldon dijo que no quería ser Sheldon, pero aún así sigue siendo el narrador del joven Sheldon. Me lleva el diablo. Roy, in my office, if you please. I'm working a major case. I'm not close, Cap. It's gonna have to wait. Let Phelps do the interrogation. But, Cap. No buts. This is more important. Hace tiempo que no veo al capitán de homicidios. Ok. Y vamos. ¿De qué hablarán en su despacho? Es lo que quiero saber más. His mother would be You're an proud of interview him, too, Phelps. catching all those criminals. There's a quack in there with him. De acuerdo. Beats me. Word came down from the chief. Said it was okay. Yo más quiero saber qué está pasando. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Quiero saber más lo que está pasando con estos dos antes de interrogar a Sheldon. I say we bust in there and find the goddamn evidence. ¿No van a hablar? Roy can take care of himself, Detective Phelps. Back to your case. Lo siento, pero es que quiero hablar con usted. Si es que me llevan para algo, es que no es bueno. Y además hace tiempo que no estoy aquí. Diablos.
Ok. You're the reason, brothers and sisters. ¿Dónde puede estar la sala de interrogatorio 2? Hace tiempo que no estoy en esta comisaría. ¿Es la 1? No, la 1 no. I just don't Ahí know está. how to bebop. Es el doctor. Sheldon, is this your attorney? No, es el abogado. detective. This is Dr. Harlan Fontaine. He came down here to help me out. How do you do, sir? You stole the morphine from the Coolidge. You can't prove that. Let's see if I can try. And what is your relationship to Sheldon, sir? Tutor, mentor. Sí, después de una mierda que se Sheldon metió. is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Sí, después de que le metiste con eso de las drogas. Graduation. Vale, Corny, ex marino de los marines, ex sanitario de los marines, aparece en el manifiesto de Coolidge. Sexto de marines en peligro. I would have asked Beckett or Majewski or Driscoll about their involvement, but that's difficult, considering they're all dead. It leaves you, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. Sí puedo. Tengo pruebas y estás asustado, se nota. You're lying, Courtney. The other guys aren't smart enough to attempt something like this. You either give it up, or I go after Jack for it. And how do you prove that, Cole? Sí, con ¿dónde está la nota? La nota sobre la cita concentrada entre Corny Sheldon y Mikey Cohen. Todo eso de los periódicos que hemos visto recién ha pasado ahorita, ¿no? O sea, lo de eso, de la reunión de esta noche en donde Coulson y Sheldon estuvieron en esa reunión con Cohen y casi matan a todo el mundo. Y ahora estamos en este lugar, ¿no? Es todo lo que ha pasado hoy. We know about your showdown with Cohen. We found notes on your guys. Ajá. Cohen is hitting our old. He believes we have the morphine. I told La him that we tienes. don't have it. And that's the truth. Me estás mintiendo, amigo. Isn't it, Doc? I believe Mr. Sheldon. I think he's telling the truth. La robaste porque querías la droga para poder ayudar a tus amigos, pero este idiota la está usando para otra cosa. Robo del SS Riley. You were on the ship, Sheldon. Yes, that's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved. Me mientes otra vez, amigo. So you don't mind that the mob executed McGoldrick, Driscoll, and Beckett to get to you? I don't know why you're trying to pin this on me. Where's your proof? La confesión, mi amigo. La confesión de Beckett. Literalmente dijo sus últimas palabras delante de mí. Últimas palabras de Walter Beckett. Dile a Contring, mala suerte, pero merecía la pena. Beckett had a message for you before he died. Bad luck. It was worth a try. I feel bad about Beckett, Phelps. He was a hard charger. Those guys deserve more. I don't blame them for taking their shot. Pues me Have you mientes. finished, detective? I'm just getting started. You have an answer for everything, Courtney. Ajá. Let's hope Jack does, because now I'm going after him. Is there anyone you're not prepared to sacrifice? ¿Estás dispuesto a Jack sacrificar is a not in todos? this. He's a good guy. You or Jack, Courtney. I don't care who goes to jail. I just want the morphine off the street. Tú fuiste y implicaste a Coulson después de que querías salir de esto. Don't be ridiculous, son. This man is gambling. What's your offer? Doctor, good to see you. I'm Maldito. conducting an investigation. Upstairs in my office now. This man is about to confess. As of now, you're suspended from duty, pending a fitness review. What are you ¿Qué? talking about? You heard the man, Phelps. Upstairs and face the music like the hero you Me han tirado los lobos. Este hijo de puta de mi compañero me ha tirado los lobos solamente para que él esté a salvo. Hijo de puta. You certainly had us fooled, Detective. Phelps, you're one of my favorite sons. You've broken this old man's ¿De qué heart. carajo habla? What is going on here? You're suspended, Phelps. Hand over your badge and gun. Don't keep him waiting. What is going on here? Your wife's attorney has pictures of you and the German. Compromising pictures, lad. She's pressing charges. You'll be formally charged with adultery. Hijo de A puta. criminal cannot serve as an LAPD officer, as I'm sure you're aware. I don't understand. How could you do it, lad? Your wife, your children, consorting with the enemy and a dope fiend at that. You're lucky the war is over. You'd be taken out and shot. Maldita sea, no. doesn't need this kind of publicity. Perdón, me están llamando.
Perdón, es que me llamaban y no podía no decir contestar. Hand over the gun. Keep your head down until your board hearing. ¡Púdrase! I forbid you to make any comments to the press. What the hell were you thinking? Que me tiraron a los lobos solamente para encubrir tu culo gordo, pendejo. Maldita sea, y estaba a punto de confesar. Sheldon está implicado en drogas. Ah, mierda. Ay, mierda, mi mujer. La habíamos visto en el intro nada más. Marie, listen, Marie, I need to explain. Uy, uy. Please leave. You're upsetting the girls. Let me see them, Marie. They're my daughters. Go to her, Cole. You have done enough damage here. Do you want me to call the police? For God's sake, Marie. Can't we at least Por talk? favor. What is there to talk about? Do you love her? No. Do you? Ah, maldita sea, ya ni siquiera has contestado. Dile que no. Thinking? What about our children? Can you imagine what this has been like for them? Go away, Cole. Por My favor. father has hired an attorney and you will be hearing from him. Por favor. I'd like to explain, Marie. I'd like to tell you what I've been going through. What you've been going through. I have had reporters camped out on the front lawn all morning. I can't stand it, Cole. Joder. Querían una noticia para joderme y ahora está peor. Querían una noticia para no joder a lo de esa noticia de esa prostituta. Joder, viejo. ¿No quieres que te dispare? Ah, olvídalo. Y el huevón de mi compañero me... ¿Cómo se dice palabra? Me vendió. El hijo de puta me vendió. Ella sigue arriba. Elsa. Pues ahora sí estoy jodido. Hasta la médula. Creo que ya la habrá visto en las noticias, ¿no? Bueno, en el periódico. Ya no tenía un lugar a donde ir. ¿Qué esperaban que hiciera? Manifest destinado. 14 de pistas en 14, me faltó una. Me faltó, tu trabajo te ha valido una destitución preparada para el traslado. Joder. Me faltó uno, ¿ah? Daños de vehículo, daños a la ciudad 30, si no me sorprende. A pesar de las guerras de la mafia y los atracos sin resolver, una historia monopolizará todas las portadas. Sí, la mía. Incendios, comisaría de Wilson, división 7. Joder, me metieron a la división de eso. Vamos a ver otro recuerdo. El instalador de gas. Vale, creo que voy a dejar este gameplay hasta aquí. Vale, creo que esta versión de L.A Noire que tengo, que no es la versión definitiva, porque cada vez que instalo la versión definitiva en mi computadora dice que no se puede abrir. Por desgracia hay dos casos más en el juego que no los tengo, por cierto, que son como ya les dije, eso de DLC. Son dos casos que son de antivicios que no he podido jugar. Bueno, espero que os haya gustado este gameplay de L.A Noire. Nos vemos en el siguiente capítulo. La verdad no sé qué cosas más van a pasar ahora, pero espero que les pasen rápido. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Bye bye.